En esta unidad vamos a hablar de dos de mis series favoritas. Una es Breaking Bad y la otra es Mad Men. También son dos de mis series favoritas, pero reconozco que en algún momento me hicieron dudar. Pienso particularmente en el momento en que Breaking Bad se vuelve demasiado una especie de versión sofisticada de MacGyver y la penúltima temporada de Mad Men, cuando yo creo que bajó un poco el nivel, pero igualmente son excelentes. El final de Breaking Bad tiene algo de MacGyver, efectivamente, ¿no? Esto que está muy de moda en este momento, la cuestión del do it yourself, de los makers, de esto de manipular la tecnología. Yo creo que es una serie muy interesante, Breaking Bad, porque mantuvo un nivel a lo largo de todas las temporadas. No es una de estas series que la han estirado. Y sobre todo, bueno, la tarea de Vince Gilligan, ¿no? Que prestó una gran atención a todos los detalles. Y la otra gran cosa interesantísima de Breaking Bad es toda la mutación del personaje, ¿no? Desde este profesor gris de química que es Walter White hasta Heisenberg, ¿no? Convertirse en el gran referente de la producción de metanfetamina y del narcotráfico. Volviendo a esta cuestión de los detalles, quizá hay un hilo conductor o algo que une a Mad Men con Breaking Bad. Son dos series que han prestado mucha atención a los pequeños detalles. En el caso de Breaking Bad hay infinidad de escenas, posicionamientos de la cámara. Son pequeñas pinceladas, marcas del autor que, bueno, yo creo que ya forman parte quizás de la tercera edad de oro de la televisión. Sin duda, de una calidad muy sofisticada y cinematográfica. Más allá del gusto personal, lo que importa es que ambas producciones son del sello AMC, que durante unos años pareció que eclipsaba a HBO y que incluso le quitaba el centro del canon, el centro del prestigio. ¿Qué tienen en común Breaking Bad y Mad Men? Pues una serie de concomitancias que son divergencias complementarias. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, Mad Men sucede en la ciudad. Breaking Bad sucede en una ciudad secundaria, pero sobre todo en la frontera, en el campo, en el desierto. Mad Men habla de gente de clase media alta y, en cambio, Breaking Bad habla sobre todo de clase baja, media baja. Mad Men habla de un estilo sofisticado de vida y Breaking Bad habla de un estilo muy arrastrado. Pero sobre todo, Mad Men habla del momento en que Estados Unidos luchó por los derechos civiles, luchó por la igualdad, luchó porque el país de algún modo cumpliera el famoso sueño americano, y en cambio en Breaking Bad el protagonista, Walter White, no se puede pagar un tratamiento de cáncer, de modo que lo que se representa es el fracaso del sueño americano que sí tuvo su oportunidad en la época de Mad Men. La verdad es que uno de los elementos que podemos comparar de un modo fértil entre Breaking Bad y Mad Men, o entre Mad Men y Breaking Bad, es cómo representa justamente la bebida, el alcohol. En la sociedad que dibuja Mad Men, el alcohol está muy normalizado en todos los ámbitos, tanto el laboral como el del ocio, como el familiar, y se bebe y se fuma con una naturalidad y con un naturalismo que ahora casi nos parece ciencia ficción. En cambio, en Breaking Bad apenas hay alcohol, si acaso una cerveza en una barbecue de fin de semana. Pero en cambio, la gran droga social es la marihuana y las drogas duras a las cuales se dedican Jesse y Walter. De algún modo vemos un traslado del alcohol a la marihuana y la metanfetamina, pero también vemos un traslado de un tipo de vida en que las calorías o la salud no es importante, no es una preocupación social, a, recordemos el final de Breaking Bad, con el personaje que toma solo stevia, a una sociedad descafeinada, una sociedad obsesionada con la salud y con la vida sana, una sociedad descafeinada también en recortes de tipo social. Otra conexión podría ser interesante entre Breaking Bad y The Wire, ¿no? Sobre todo esta vida en la periferia de las ciudades. En el caso de Baltimore son las casas baratas, en el caso de Breaking Bad es Albuquerque, estos barrios marginados, donde realmente ahí se vive al día.
son lugares violentos donde todo circula, la economía circula alrededor de las drogas. Es interesante porque sobre todo en las primeras temporadas de Breaking Bad es ahí donde empieza la carrera ascendente de este Walter White que se transforma en Heisenberg. Después, ¿qué pasa? Poco a poco, a medida que asciende en esta jerarquía del narcotráfico, Walter White se aleja de ese mundo. Pero en cambio Jesse queda siempre atrapado, no termina nunca de despegarse de ese mundo marginal, ¿no? Entonces, de acuerdo, porque hay una dialéctica muy interesante entre lo local y lo global que encontramos en todas las series. Recordemos en la segunda temporada de The Wire, en el puerto de Baltimore, el personaje del griego que conecta Baltimore, el consumo local, con el tráfico de drogas internacional. Eso es una constante en todas las series norteamericanas que abordan la cuestión de las drogas. Pensemos en Sons of Anarchy, pensemos en Justified, pensemos en Witch, donde la protagonista empieza cultivando en el jardín de su casa marihuana y acaba casada con un narcotraficante mexicano. La droga solo se entiende en un macro contexto, no se entiende solo en el consumo local. Ya que hablamos de este tema, es importante en la primera temporada de The Wire, ese momento en que D'Angelo utiliza la metáfora del ajedrez para explicar todo el mercado y la política del narcotráfico, ¿no? Y pensando un poco en ciertas líneas cinematográficas y también televisivas, podríamos pensar crear una serie, una secuencia, empezando por El Padrino, ¿no? Que analiza la crisis de un modelo de negocios en las familias mafiosas en los años 40, 50. ¿Qué pasa? En Los Sopranos, ya a finales de los 90, vuelve a repetirse la crisis de un modelo de negocios. The Wire sería un poco la fase intermedia, ¿no? Stringer Bell va a clases de macroeconomía para tratar de entender el nuevo contexto económico y cómo hay que moverse. Y en el caso ya de Breaking Bad y esta carrera fulgurante de Walter White a Heisenberg, ya estamos hablando de una economía de escala a nivel global, ¿no? Ya no basta el mercado, el trapicheo de barrio, sino que se piensa el narcotráfico en términos globales. Series como Breaking Bad y The Bridge retoman el tema, un tema clásico de la narrativa estadounidense, que es la cuestión de la frontera, ¿no? Antes la frontera era un lugar de conquista, el western, la tierra prometida, y ahora aparece con una dimensión bastante hasta negativa, ¿no? La frontera como un lugar o de castigo o un lugar donde puede venir el otro, ¿no? Un lugar de invasión, un lugar poroso, permeable, y donde se construye también la figura del otro. Totalmente. En la frontera, ese otro, por lo general, al menos en Breaking Bad, es de una gran violencia, de una gran agresividad. Recomendamos el Honest Trailer de Breaking Bad, donde se bromea con que la serie básicamente se dedica a mostrar cómo un blanco asesina a latinos. Lo cierto es que las series de televisión representan de un modo radicalmente violento al latino, al mexicano, al centroamericano. Pienso, por ejemplo, en Dexter o en Heroes, donde los más crueles o los más eficaces criminales a menudo provienen del sur de esa frontera. Hank es en un momento dado enviado al Paso y es ahí donde encontramos quizá la escena más radicalmente terrorífica de la serialidad contemporánea en términos de representación de la guerra y del horror, que es la escena famosa de la cabeza sobre el caparazón de la tortuga. En ese momento, el espectador percibe que ha llegado a un límite de lo que se puede representar en términos de historia de la catábasis del infierno contemporáneo. Y es interesante porque en esa misma época parecería que el infierno estaba en Irak o en Afganistán y no, estaba mucho más cerca, en la frontera con México. Sí, esto de la frontera como lugar de penalización, de castigo, aparece, digamos, lo tenemos representado ya desde los griegos con la idea de ostracismo y reaparece en todas las narrativas y literaturas. En el caso argentino, por ejemplo, el gaucho Martín Fierro, que en la época, en el siglo XIX, los rebeldes eran enviados a la línea de fronteras, a los fortines. En muchas series contemporáneas, incluso, bueno, ya hablamos de The Wire también, ¿no? D'Angelo, dentro de la estructura del narcotráfico, es castigado y enviado a las casas baratas. Y lo mismo pasa con la policía, ¿no? McNulty es enviado al puerto, ¿no? En cuántas películas y series hemos visto la situación de que el policía se lo amenaza de salir del despacho o del área de investigación y mandarlo a hacer la ronda, ¿no? A algún barrio marginado. Digamos que esto es un tópico que estuvo siempre presente. Mad Men y Breaking Bad
también se pueden comparar en otros términos muy distintos a los que hemos abordado. Serían los términos de la moda y del kitsch. En realidad, Mad Men es la serie más estilizada del panorama serial contemporáneo. Es la serie más acorde con lo que se ha entendido por elegancia, casi desde Balzac y su Tratado de la vida elegante hasta ahora. En Mad Men todo es ordenado, desde los peinados hasta las corbatas o los trajes o los cócteles o los espacios, porque de algún modo eso es el antídoto contra el desorden existencial de los personajes, contra su terror y su miedo más íntimo. También la planificación de la serie es muy ordenada, muy geométrica. ¿Qué encontramos en Breaking Bad? Algo opuesto, pero también, de nuevo, complementario. En Breaking Bad, el desierto es el vacío. Hay, como en Mad Men, un horror vacui, un miedo al vacío. Hay una categoría de lo kitsch aplicable a personajes como Saul Goodman, por ejemplo, que es puramente estilo Las Vegas, pero creo que, de nuevo, los planos, la planificación, la puesta en escena, el arte de la serie es tan perfecta que consigue con la geometría ordenar ese temor por el espacio abierto y por el caos interno de los personajes. Ahora que hablabas de geometría, espacio y arquitectura, en el caso de Mad Men es impresionante cómo las diferencias de género y sociales se representan a nivel espacial, ¿no? Pensemos en la agencia de publicidad, donde realmente los hombres, los que manejan el negocio, tienen sus despachos, tienen libertad de movimiento y las pobres secretarias están enclaustradas en un pequeño escritorio y solo pueden ir, digamos, a ver al despacho del jefe, ¿no? La única excepción es Joan, ¿no? La jefa de las secretarias, que después también, con el correr de las temporadas, ella también entra a formar parte de la empresa. Y en ese sentido es interesante Peggy, ¿no? Que empieza también reduciendo, con un espacio muy reducido de secretaria y poco a poco, ¿no? Va llegando, va adquiriendo, va subiendo en la escala jerárquica y va adquiriendo, digamos, libertad de movimiento, hasta que finalmente después se va a otra agencia. Esa perspectiva, la perspectiva de género, es una de las más interesantes para observar las series. Se podría aplicar a muchas de ellas, por ejemplo, Masters of Sex, pero en el caso de Breaking Bad encontramos algo interesante, que es que Skyler es el personaje más odiado de la historia de la televisión por algo que evidentemente no estaba controlado en el guión. De algún modo, la perspectiva machista, homocéntrica de la serie se contagia al espectador y se traduce en odio hacia ese protagonista femenino. Shut up, Skyler. Shut up. Please shut up. 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 Eso yo creo que es un sentimiento kitsch del espectador, y el kitsch hemos dicho que está muy presente en la obra. Saul Goodman conecta con los chandals de Los Soprano, que son lo más cutre que se pueda imaginar, y el kitsch en Breaking Bad para mí conecta con la estética de Quentin Tarantino, que está muy presente en la planificación de la serie. Es un kitsch vinculado, como digo, con personajes como el abogado, que permiten actuar como bisagra entre el mundo anodino, cotidiano, legal de Walter White y el mundo terrible, ilegal, criminal de Heisenberg. Sí, el fantasma de Tarantino un poco aletea a veces sobre los episodios de Breaking Bad, ¿no? La escena que tú mencionaste antes de la tortuga es quizá la más tarantiniana de toda la serie. Y recordemos que quien encarna esa escena, Danny Trejo, es el mismo actor de Machete, otro de los personajes creados por Tarantino, Rodríguez y todo este entorno, esta estética tan particular. ¿Cuál es tu episodio favorito de Breaking Bad? Yo me quedaría con dos de la última temporada. Uno es Death Friday, el famoso episodio del robo al tren con metilamina. Es un episodio increíble, un nivel de tensión altísimo. Y cuando uno se está relajando porque parece que todo salió bien, hay un golpe de escena final realmente fuerte, violento, un poco en la línea de Breaking Bad, pero realmente muy duro. Y después, bueno, hay un episodio que es el número 14 de la quinta temporada, que está unánimemente considerado casi como el mejor de toda la serie, en todas las webs, foros y sistemas de puntaje, digamos, de los episodios, es Ozymandias, ¿no? En Ozymandias faltan 3 episodios para que termine la serie
y prácticamente toda esa tensión, ¿no? Es como una madera que ha sido plegada durante casi 6 años, ¿no? Porque la quinta duró prácticamente 2 años, ¿no? Toda esa tensión empieza a estallar, empieza la conflagración final que va a llevar, bueno, a toda una serie de cambios radicales y que, digamos, se rompe esa tensión que se venía acumulando desde hacía tantos tiempos. ¿Y en el caso tuyo, cuál? Yo, en cambio, optaría por el menos tensionado y el menos explosivo de todos los capítulos de Breaking Bad, el más raro, que en Tele Shakespeare lo escogí como mi capítulo favorito, y que es The Fly, la mosca. Es un capítulo donde no ocurre nada en el plano de la acción y en cambio ocurre todo en el plano simbólico y en el plano de la locura. Es un capítulo profundamente beckettiano y es un capítulo muy cercano a la literatura contemporánea y al arte contemporáneo. Por eso quizá es mi favorito. Bueno, y respecto a Mad Men, yo me quedo con el último episodio de la primera temporada, donde Don Draper, digamos, ahí también se empieza a resquebrajar su relación familiar, empieza su divorcio, digamos, y él tiene que buscar un nombre para la famosa rueda de Kodak, la bautizan Carrusel y él hace la presentación a los clientes mostrando fotos, diapositivas de su propia vida cuando los niños eran pequeños, y es un episodio muy emotivo. Y otro que yo creo que es muy interesante en la tercera temporada, cuando se mezcla la campaña presidencial Nixon-Kennedy, pero después la muerte de Kennedy, cuando entra la muerte de Kennedy, cada uno se va enterando en diferentes circunstancias de la muerte del presidente. Yo creo que es uno de los picos altísimos de Mad Men. ¿Y en tu caso, cuál te gusta? En muchos casos, ahora que lo pienso, los mejores momentos tienen que ver con el contrapunto, con la técnica de mostrar, ¿no?, en paralelo qué está haciendo según qué personaje en según qué espacio. Yo también optaría por uno emotivo en el caso de Mad Men, que sería The Suitcase, la maleta, porque me parece que la relación entre Don Draper y Peggy Olsen merecía un momento así, ¿no?, de encuentro, de amor, amor platónico, pero amor, de reconocimiento y de ternura. Y después de ese capítulo ya sus caminos van a divergir para siempre.